Bienvenidos a esta consideración del estudio del libro para esta semana 9 al 15 de diciembre de 2024. Gracias por visitarnos. Tenemos el capítulo 19 con el tema Sigue hablando y no calles. Pablo sigue trabajando secularmente para mantenerse, pero le da prioridad al ministerio. En esta ocasión estaremos viendo los párrafos 6 al 13. Vamos entonces a analizar juntos esta información muy importante y comentando algunos puntos y lecciones que nos deja este episodio del apóstol Pablo. Párrafos 6 y 7 pregunta A. ¿Cómo veía Pablo su trabajo y cómo sabemos que Aquila y Priscila pensaban igual? Vemos que para Pablo el trabajo era importante, pero no lo más importante. Aquí se describe como un medio para un fin, para mantenerse, y por supuesto le permitía tener su sustento diario. Ahora, él ponía en práctica lo que dijo nuestro Maestro Cristo, llevar una vida simple, una vida sencilla. Entonces, ¿qué podemos decir de Aquila y Priscila? Ellos también estaban al tanto de la obra importante del ministerio, pensaban como Pablo sobre el trabajo, así que ellos, por ejemplo, cuando Pablo se fue de Corinto, se fueron junto con él, lo dejaron todo, se mudaron con él a Éfeso y allí usaron su casa para que la congregación se reuniera. Es importante, hermanos, mencionar que ni la Biblia ni el libro de Hechos son un libro de historia universal de la Iglesia cristiana. Esto nos da unos cuantos pincelazos de información de lo que ocurrió en el primer siglo. Pasaron muchas otras más cosas que no tenemos ni idea, pero con esto tenemos una pequeña idea de cómo fue en el primer siglo. Eran hermanos muy hospitalarios, dispuestos a dar todo de sí para los demás hermanos. Son ejemplos sobresalientes y no cualquiera actúa de esta forma como ellos lo hicieron. No porque Pablo les dijera hagan esto porque yo les estoy diciendo que lo hagan, sino porque ellos estaban muy entregados a la obra y por supuesto tenían el Espíritu Santo en acción, operando en la congregación. Era evidente dones que hoy no los vemos en la congregación. Entonces era una etapa muy emocionante de la congregación. Bueno, vamos ahora a la parte B. ¿En qué sentido somos los siervos de Dios como Pablo, Aquila y Priscila? Bueno, los hermanos, los publicadores de las congregaciones, siempre están disponibles para ayudar en lo que haga falta. Si escuchamos un anuncio de la sede mundial que hay que contribuir, ahí van nuestros hermanos. Si escuchamos que necesitan voluntarios para construir, ahí van nuestros hermanos. Si escuchamos que ocurre un desastre natural o hay necesidad de ayudar, ahí van los hermanos publicadores como siempre, con sus contribuciones, con su mano de obra de socorro, a ayudar. Entonces es muy impresionante ver cómo nuestros hermanos publicadores muestran esa disponibilidad, como Aquila y Priscila, de ayudar. También, así como Aquila y Priscila trabajaban, muchos hermanos han trabajado y siguen trabajando duro a fin de no ser una carga económica para nadie. Esto no quiere decir que esté mal ayudar a alguien que necesita ayuda. Si sentimos en nuestro corazón que queremos ayudar, hagámoslo. Pero si vemos que hay alguien que se aprovecha de la bondad de otros, debemos cuidarnos. Hay hermanos que trabajan a tiempo parcial o por temporadas para poder dedicarse a la predicación en una congregación.
Algunos de estos hermanos tienen la ventaja de poder viajar a otro país y de esa manera trabajan por temporadas y eso les permite regresar al cabo de un tiempo con el suficiente dinero para mantenerse meses, aunque ahora que todo ha incrementado de precio, esto ha significado un desafío a nuestros hermanos que hacen de esta forma. Otros hermanos tienen la costumbre de recibir en sus hogares a los superintendentes de circuito. Eso es muy importante. Otros ofrecen sus hogares para dar hospedaje en asambleas o a hermanos que están pasando emergencias. Entonces, estamos hablando de los publicadores, porque si un hermano o una hermana con necesidad va, por ejemplo, a un Betel a pedir hospedaje, no le van a dar hospedaje. Eso no funciona de esa manera. Pero, como siempre ocurre, cualquier necesidad, los publicadores van al rescate, como Áquila y Priscila. A continuación hablemos de muchos de los corintios empezaron a creer, y es que la presencia de Pablo tuvo un efecto poderoso en la ciudad de Corinto. Muchos empezaron a creer. Esto no era como cuando unos hermanos van a predicar en una campaña de predicación. Esto era algo mucho más poderoso. El Espíritu Santo estaba sobre el apóstol Pablo, lo guiaba, le daba mensajes. Y no solo el Espíritu Santo, vamos a ver quién más le daba comunicación. Tenemos el párrafo 8 con la pregunta que dice de la siguiente manera, 8 y 9. ¿Qué hizo Pablo cuando los judíos se pusieron en su contra y a dónde se fue para seguir predicando? Bueno, vemos que Pablo, sorprendido de ver que había hecho de todo para adaptarse, de todo para no herir susceptibilidades, de todo para llegar al corazón de sus oyentes, él entendió que había quienes ni de una ni de otra manera iban a aceptar el mensaje de Cristo. En este caso, algunos judíos no dejaban de ponerle trabas, oposición, y no querían aceptar el mensaje de la salvación por medio de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo siguió la instrucción de Jesús de sacudirse los pies. ¿Y esto por qué? Porque Jesucristo dijo que esta era una señal de demostrar que sus discípulos no eran responsables de lo que les pasara a esas personas que los rechazaran. Y esto aplicaba tanto si eran gentiles como judíos. Y no solo eso, Pablo les dijo, ustedes son responsables de su propia muerte. Yo no tengo la culpa. En otras palabras, es su decisión, afronten las consecuencias. ¿Será que pensamos que Pablo fue grosero, fue rudo con sus oyentes? De ninguna manera, pero fue franco. Y a veces en la predicación podemos marcharnos con la amabilidad del caso, pero si vemos que alguien es muy tajante, podemos acceder a su pedido, porque algunas personas piden que ya no se les visite más. Debemos respetar la voluntad de la persona, no insistir. En este caso, convendría comentarle este pedido del amo de casa al conductor del grupo o bien a los ancianos o al superintendente de servicio, para que le den el seguimiento y que procede en ese momento a anotar la casa para que nadie más pase a molestar o se sienta la persona molestada. Y decirle, esta es su decisión, usted es responsable de lo que está pidiendo, nosotros no tenemos la culpa. Así que a veces ocurren este tipo de situaciones y Pablo no se lo tomó personal.
Él entendía que cada persona tiene que tomar su decisión y que Pablo, por mejor predicador u orador que fuera, no podía cambiar o convertir a la fuerza a las personas. Y eso nos motiva a nosotros porque quizás pensamos que para tener éxito en el ministerio es preciso que asistamos a la escuela de Galaad, a la escuela de Betel, a la escuela de evangelizadores, etcétera, etcétera. Pero no, porque en realidad la reacción de las personas depende de ellos, no de nosotros enteramente. Así también ocurre con nuestros estudiantes de la Biblia. En cierto modo nosotros podemos ayudarlos a progresar, pero no depende 100% de nosotros. Bueno, ¿y a dónde se fue Pablo? Él dice aquí en Hechos 18:6, iré a la gente de las naciones. Note, vine a los míos, no me quisieron. Ahora voy a los gentiles, a las naciones. Así que él se fue de la sinagoga y, bueno, se menciona que él no se fue en ese momento inmediatamente. Estuvo en la casa de Aquila y Priscila, pero algo más pasaría. Alguien más se le aparecería y le daría un mensaje que lo cambiaría todo. ¿Qué demuestra que Pablo no dejó de predicarle a los judíos? Bueno, no es que Pablo se volvió a un amargado o alguien frustrado o fue muy tajante y severo con su postura. No, más bien ahora él se centraría, pondría su enfoque en los gentiles y ya no se preocuparía tanto por los judíos. ¿Por qué? Porque él ya había hecho su esfuerzo y los que estaban allí habían demostrado que no les interesaba. Pero esto no significaba que él nunca más les iba a predicar a los judíos, porque, por ejemplo, Crispo, el presidente de la sinagoga judío, y toda su casa, judíos, y un buen número de los que iban a la sinagoga, judíos, también prosélitos, dice que oyeron el mensaje y empezaron a creer y a bautizarse. No leemos que Pablo les dijera, alto, ustedes son judíos, a ustedes yo ya no les predico, váyanse, sigan con sus asuntos, yo solo estoy predicando y bautizando a los gentiles. Pablo no hizo ni habló de esa manera. Fue razonable. Si algunos judíos querían entrar, querían creer, él estaba anuente a ayudarlos. Entonces vemos allí la flexibilidad de Pablo. Esto nos hace pensar en personas que a lo mejor antes les dábamos un curso de la Biblia y con el tiempo dejaron de estudiar. Y quizás pensamos, ya no hay que darles estudio, ya no hay que visitarlos. Bueno, la organización nos ha enseñado que podemos ser flexibles. No debemos ser tan cerrados o tan severos con nuestra postura u opinión personal. 11. Igual que hizo Pablo con los judíos de Corinto, ¿qué haremos los testigos para ayudar a la gente que afirma ser cristiana? Bueno, este puede ser un tema que a algunas personas no les gusta. Se molestan cuando vamos a sus hogares, especialmente personas con una religión. Hay personas muy orgullosas en la cristiandad, pero no vamos a decir denominaciones específicas, solo vamos a decir que hay personas que van a otras religiones que son bastante orgullosos. Creen que lo saben todo, creen que no necesitan la visita de la Biblia. Para ellos es como una ofensa a su ego, a su orgullo, recibir una visita de nosotros. Y si a eso le sumamos que sus líderes religiosos les han, por así decirlo, les han dicho cosas de nosotros, bueno, eso explica por qué muchos no quieren escuchar. Y eso es algo que debemos de respetar. No vamos a obligar a las personas, no vamos a entrar en debates, en discusiones de quién sabe más de la Biblia, por qué creemos que ellos están en una religión falsa. No, no se trata de ver quién sabe más y de ganar discusiones, no se trata de eso.
Al igual que Pablo, queremos ayudar a los merecedores a entender lo que dice la Biblia. Y si alguien no quiere escucharnos o quiere nada más discutir, no vamos a caer en ese juego. Vamos a centrarnos en quiénes son los merecedores. Bueno, tenemos esto presente porque hay personas de buen corazón, pero dice no conforme al conocimiento exacto. Entonces podemos confiar en que Jehová, su Hijo Cristo y los ángeles guiarán a estas personas, a sus siervos que están en la tierra, para ayudarlos y orientarlos. Bueno, recuerda que habíamos dicho que Pablo recibía mensajes del Espíritu Santo, también de los ángeles, pero vamos a ver quién más se comunicó con Pablo. Bajo el subtema, tengo a mucha gente en esta ciudad. Vamos ahora al 12. ¿Qué le aseguró Jesús a Pablo en una visión? Sí, nada más y nada menos que Cristo en persona se le manifestó a Pablo y le dijo, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Tengo a mucha gente en esta ciudad. Qué poderosa lección, visión, qué poderoso mensaje. A veces pensamos que solo Jehová le hablaba a Pablo, pero en realidad no. La Biblia deja claro que quien se comunicaba con Pablo era Jesucristo, también algunos ángeles. Entonces es muy importante esto, porque aquí Jesucristo, imagínese, le estaba dando ánimo a Pablo. Quizás él tenía miedo, qué iba a pasar con él. Él era ya un hombre mayor, estaba trabajando en vez de estar en una cómoda oficina con todo cubierto y pagado. Él estaba ahí trabajando, arriesgando su vida y con personas que querían eliminarlo. ¿Pero qué le dijo Cristo? Le dijo, no tengas miedo. A veces podemos sentir miedo. Sigue hablando, no calles. Jesucristo sabía cuántas personas merecedoras habían en aquella ciudad. Y no eran pocos, eran muchos. Así que Jesucristo le dio fuerzas a Pablo. Por eso Pablo decía, para todas las cosas tengo las fuerzas en virtud de aquel que me imparte poder. El propio Jesús le aseguró que lo protegería y que había más personas que merecían escuchar el mensaje. Pensemos en nuestro territorio. ¿Cuántas personas merecedoras hay en nuestro territorio? Tanto Jehová como Jesucristo saben cuántas personas merecedoras hay en cada territorio de cada país, de cada lugar del mundo. Otra cosa que nos anima mucho pensar es que cuando vamos a predicar no estamos solos. Hay ángeles que nos acompañan, que nos cuidan. Jesucristo dirige su atención a sus siervos. Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos, allí estaré yo. Vayan y hagan discípulos. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. ¡Qué palabras! Oiga, ¿y qué hay de esos hermanos que han fallecido en la predicación a manos de personas malas? Bueno, esos hermanos, según nosotros, sufrieron, pero en realidad no, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al morir los siervos de Dios, al morir en fidelidad, ellos, por así decirlo, ya tienen el pase seguro. Ahora nosotros, que nos quedamos acá, nos toca seguir demostrando nuestra fe. A continuación pasaremos al último párrafo. ¿Qué puede que recordara Pablo mientras se acercaba al tribunal? Mire, ahora las cosas subieron de tono, de estar predicando en la sinagoga, ahora lo llevan a un tribunal. ¡Qué tristeza! Y eran sus mismos hermanos judíos. Se pusieron de acuerdo para atacarlo y llevarlo a este tribunal. Bueno, puede que él recordara lo que pasó con Esteban.
Y esto de alguna manera le dio miedo a Pablo y también le dio tristeza y nostalgia por lo que pasó, porque Pablo en aquel entonces era un joven y él aprobaba lo que le iban a hacer a Esteban, su ejecución. Así que Pablo tiempo después reconoce que había actuado por ignorancia, pero que no estuvo bien, y sin duda que esto le ponía muy triste a él, porque era su mismo hermano ungido, su mismo hermano espiritual, su mismo hermano de congregación, quien él había promovido su ejecución. Y no fue el único, habían muchos otros. Entonces ya vimos ese punto, y ahora, ¿por qué estaba seguro Pablo que no iba a tener el mismo final de Esteban, al menos no en ese momento? Porque Jesucristo ya le había prometido que nadie le haría daño. Bien, pues aquí tenemos esta consideración. Esto nos deja pensando, hermanos, a veces creemos que ser cristianos es nada más un camino de rosas, andar viajando por el mundo, tomándonos fotos, subiéndolas a redes sociales, y todos felices, y los hermanos nos invitan a comer, y la pasamos bien, y eso es predicar. O como por ejemplo en el broadcasting vemos a los hermanos felices, en las instalaciones de la sede mundial, con todo cubierto, no se preocupan por situaciones. Pensamos que esa es la vida del cristiano, pero en realidad aquí tenemos a un cristiano ungido legítimo que en vez de ser mantenido por los demás, él estaba trabajando y él estaba pasando riesgos muy fuertes. Así que, ¿cómo nosotros creemos que vamos a terminar nuestro tiempo en este sistema? No decimos esto con el fin de crear paranoia y ansiedad, pero es bueno estar apercibidos que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y tendremos que demostrar de qué está hecha nuestra fe. Puede ser que hayan pruebas adentro de la congregación y eso pone de manifiesto de qué está hecha nuestra fe, pero ¿qué hay cuando estas pruebas vienen de afuera, como la oposición y la persecución? Queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Deseamos que la bendición del Altísimo, del Eterno, esté con ustedes, sus queridas familias. Los invito a suscribirse y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva consideración del estudio del libro. Por favor, apóyennos compartiendo este video.